Contexto económico. Está con nosotros ya Daniel González en este contexto económico. Daniel, pues digo, yo sé que no tienes una bola de cristal, pero tienes un montón de conocimientos que nos puede acercar a qué es lo que pudiera ocurrir después del domingo, en función no nada más del incremento de las tasas de interés, sino en función del alza de la gasolina, en función de todas estas variables que en algún momento dado determinan el rumbo de la economía personal. Gracias por la idea, Marcela. Buenos días al licenciado Ceballos y por supuesto a los radioescuchas de contextos. Pues básicamente es tratar de integrar la información, Marcela, y tendremos que poner mucha atención en el incremento de la tasa de interés, por supuesto, en el comportamiento del tipo de cambio, en el déficit fiscal que maneja el gobierno y por supuesto el incremento en precios. Y es que la Comisión Reguladora de Energía nos dio a conocer esta semana que el precio por llenar el tanque de gas licuado de 30 kilos se incrementó en 90 pesos, cerrando cifras básicamente de un año con respecto a otro. Es una cifra bastante alta. Estamos hablando de que se incrementó el kilo en 2.9, en casi 3 pesos el kilogramo de gas LP. Y es muy importante porque 90 millones de mexicanos, prácticamente el 90% de la población, utiliza este tipo de energético para calentar el agua y preparar sus alimentos, ¿no? Después de la reforma planteada energética en el 2013, pues lo que hemos estado viendo, a diferencia de lo que esperábamos, que era una reducción en el gasto, en los precios de los energéticos, pues ha sido un incremento, ¿no? Y estamos hablando de que el tanque de 30 kilos pasó de 483 pesos, cerrando cifras, y en promedio a los 569, que es un incremento prácticamente del 22% en un año. Es una cifra muy por encima del estimado de inflación que también nos dieron durante esta semana, que está ubicado en el 4.5% aproximadamente, ¿no? Es importante destacar que también el aumento en la gasolina se ha venido presentando, específicamente en la Premium, en el periodo de un año, ha sido un incremento del 16%, del 15.94%, y de la gasolina magna el 15.94% y de la Premium en un 12.4%. Es decir, en general los energéticos están siendo un factor que está incrementando los precios y que van a presionar a la inflación. De hecho, el segmento de energía en términos de incremento de precios en la primera quincena de junio tiene una variación del 14.3% a la alza. ¿Esto qué se traduce? Pues en que se están materializando los riesgos de una mayor inflación, cuando esperamos que para principios del siguiente año estuviéramos en la meta del 3 más menos 1% de inflación. Bueno, se tienen que tomar medidas por parte de la política monetaria para poder estabilizar estas variables económicas, y que es un tema que tendremos que poner atención después del 1 de julio y que pase todo este tema electoral, y que no podemos dejar de lado. Y en función de esto, como recordarán, la semana pasada tuvimos el segundo incremento de tasas de interés en el país, y llegó al 7.75% la tasa de referencia. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque es la tasa de interés más alta que hemos tenido desde febrero del 2009, previo a la crisis subprime. Ustedes recordarán el impacto a nivel internacional que tuvo esta crisis, y bueno, estamos ya con tasas de interés muy altas en este sentido, porque lo que se busca precisamente es desincentivar el gasto en la economía y tratar de desacelerar la inflación. Pero debemos recordar que todavía vienen dos incrementos de tasa de interés por parte de Estados Unidos. O sea, cuando dices el gasto en la economía, ¿a qué te refieres? El gasto corriente, sí, que se sobrecaliente la economía, se sobrecaliente la economía, que la gente esté gastando, y ante la falta de bienes y servicios en la economía, esto hace que los precios se incrementen, se vayan hacia arriba, y bueno, con todo el impacto en el resto de la economía. Pero por tú eso, hablas del gasto de todos los días. Sí, de todos los días, de la población en general, ¿no? Es una de las primeras medidas que se toma para poder controlar la inflación. Tú por lo regular puedes incrementar la tasa de interés, y que esto desincentiva el gasto, hace que las gentes traigan menos dinero en el bolsillo, que las empresas dejen de gastar en inversión y otra serie de elementos que tú vas a sustituir la inflación a costa del crecimiento económico. Esa es la relación económica. Y déjame... ¿Es buena medida? Es una política monetaria restrictiva. Aquí está tu objetivo como líder económico de un país. ¿Qué prefieres?
generar crecimiento económico a costa de cierta incremento inflacionario o controlar la inflación a costa del crecimiento económico. Pero está visto que la política económica de este sexenio ha sido el control de la inflación. Y la de los últimos cinco gobiernos en este país, por los problemas que vivimos en la década de los 80, donde tuvimos en un año incrementos del 300% de inflación. Y todavía entonces, más atrás, en la época de Luis Echeverría, de López Portillo. Bueno, todavía un poquito más atrás, pero es con la llegada de Miguel de la Madrid que se toma ya la decisión de poner como principal objetivo en la economía mexicana el control a la inflación. Y entonces este incremento de tasas de interés es un criterio de política monetaria restrictiva que va a provocar incrementos en la tasa de interés y que va a generar ciertos problemas en la economía, que es la respuesta que estás buscando, Marcela. El primer problema que genera este incremento en la tasa de interés es mayor carga financiera de la deuda pública y que va a afectar el déficit. Lo que hablábamos de la megadeuda. Exactamente, lo que estás planteando ahorita, y que va a desviar el gasto público. Entonces, lo que se utiliza para gasto corriente, para inversión, para infraestructura por parte del gobierno, se va a tener que desviar un poquito para pagar el incremento en los servicios financieros del endeudamiento si se incrementan las tasas de interés. Y ese es un impacto negativo. Y el siguiente es que por lo regular los impuestos, que en su mayoría los paga la clase media y la clase trabajadora, pero la deuda pública, al estar en manos de la clase alta y al aumentar las tasas de interés, bueno, los beneficios de este incremento en tasas de interés van para la clase alta, pero no se va a mostrar en beneficios en mejores condiciones de la infraestructura y servicios públicos para la clase media y la clase trabajadora, y esto va a generar aún una mayor polarización de la riqueza en un país. Esos son efectos, digamos, que generan estas políticas monetarias restrictivas. Un tercer factor que nos genera este incremento de las tasas de interés es una mayor carga frente a los acreedores externos. Específicamente, la deuda se va a incrementar, la deuda externa de nuestro país, porque tú tienes mayores compromisos con el exterior. Pero también al aumentar las tasas de interés, vamos a tener la llegada de mayores inversionistas especulativos que buscan mejores rendimientos por meter su dinero en el país, y entonces se privilegia, hace muchos años se manejaba el concepto de estos famosos capitales golondrinos, ¿no? Y entonces es la dicotomía entre qué prefieres tú, que lleguen inversiones de esta naturaleza o que lleguen inversionistas a poner empresas, a desarrollar actividades productivas, a generar empleo, y cuando las condiciones de inseguridad, cuando las condiciones de certidumbre económica son difíciles, pues lo más sencillo es que los inversionistas metan en este tipo de sus inversiones en este tipo de productos financieros que te dan una ganancia segura, y entonces eso desequilibra de alguna manera el funcionamiento de la actividad económica en un país. Pero en una relación costo-beneficio, este incremento de las tasas, lo que le cuesta a la mayoría de los mexicanos y el beneficio que conlleva con la llegada de capitales golondrinos, ¿cuál pesa más? Es que ahí es donde radica tu objetivo. Tú lo que estás buscando, Juan, por un lado es que entren dólares para evitar que el tipo de cambio tenga desajustes, aunque sea, digamos, que en el corto plazo lo ideal es que puedan llegar inversión extranjera y se generen empleos, se genere inversión, lleguen más empresas a multiplicar la riqueza y a generar valor. Pero ante la situación de las condiciones de inflación, pues es algo que tú tienes que sacrificar por la estabilidad económica en el momento. Oye, Daniel, a ver, dime una cosa. Si de 2010 a la fecha se han pagado más de 25,000 millones de pesos por concepto de intereses en la deuda de Coahuila, ¿sí? ¿Qué podemos esperar de eso? O sea, 25,000 millones de pesos. Es un mundo de dinero. Y seguramente va muy poca de esa cantidad a capital. No, pues es que no ha ido prácticamente nada a capital. Nada a capital. Entonces vamos a seguir dependiendo precisamente del pago de esta deuda, y la inversión que va en servicios públicos, en energía eléctrica, en pavimentación, en educación, pues va a quedar postergado, y ese es parte del problema que vivimos como sociedad. Cuando tú no inviertes en infraestructura, se va descapitalizando de alguna manera el sistema económico, y eso hace que tú pierdas productividad. Esa deuda se está traduciendo en una falta de productividad, en generar las condiciones de inversión para mejorar la competitividad de un país, Ajá. en este caso de un estado y de una región. Explícanos qué es la tasa TIE, porque, bueno, en función de la megadeuda y en función también de los compromisos que tienen las entidades públicas, bueno, la tasa TIE es un referente, ¿no? Explícanos qué es y por qué es tan importante, porque finalmente la tasa TIE
nos dicen ha afectado enormemente el costo de la deuda. En 2011, cuando se regularizó la deuda, esta tasa era del 4.79%. Al día de hoy se encuentra en el 7.75%. ¿Y qué posibilidades habría de que se incrementara esta tasa y de qué depende el incremento de la tasa? Si es a través del Banco de México que la regula o cómo es. Bueno, esta tasa está regulada, pero es una tasa promedio que es básicamente el costo en promedio que existe entre el sistema financiero y te da la referencia mínima de cómo están funcionando los intereses. Es importante destacar que hay dos tipos de intereses: el interés por prestar el dinero y el interés que recibes al prestar el dinero. Por lo regular, esta tasa es la que se da por prestar dinero, no por guardar tu dinero en el sistema financiero. Entonces, digo, la tasa que dan por guardar el dinero en el sistema bancario mexicano es de risa. Y exactamente ahí es donde tú ubicas una gran diferencia y un tema que se tiene que resolver en el sistema financiero mexicano. Hay una gran diferencia entre estos dos valores, y entonces la TIE básicamente es una tasa de referencia que se cobran en promedio el sistema financiero en este país para, digamos, dar un rango de cuál es el mínimo en el que se va a cobrar el dinero. Aquí la parte importante, Marcela, que me gustaría destacar es que la tasa de interés se refiere al valor del dinero. El dinero es como cualquier producto que existe en una economía y muchas veces hemos perdido de vista que pues el dinero es un producto más, y muchas veces vemos como el objetivo final el dinero en un sistema económico, y no, la tasa de interés es el valor del dinero. Al existir poco dinero en un sistema económico como el mexicano, la tasa de interés se incrementa. Claro. Si existe mucho demanda. dinero circulando, pues la tasa de interés disminuye. Entonces, la TIE es un referente del comportamiento económico en un país. Bueno, y entonces, ya es lunes en la mañana, ya tenemos datos ciertos. ¿Qué va a pasar con nuestra economía? Bueno, es precisamente el tema que estamos aquí tocando. Tenemos que darle puntual seguimiento a la variación de las tasas de interés y su efecto en todo este proceso económico, y sobre todo en el tipo de cambio y el comportamiento de los energéticos. Tenemos que darle puntual seguimiento al tema del déficit comercial. Mira, es importante destacar que tenemos 14 meses con incremento de las exportaciones, pero también tenemos 14 meses con el incremento a las importaciones. Como se está encareciendo todo en el país, es más fácil comprar afuera, o es el objetivo, claro, comprar afuera, que es mucho más económico que comprar adentro del país. Pero el tema que es bien importante, Marcela, y que es fundamental, que no podemos perder de vista, es que de estas importaciones, el 51% fueron incremento en importaciones petroleras, y tiene completa alineación con la caída de la producción de gasolina del 42.6% que sacó el lunes en su sección financiera El Siglo de Torreón. Y entonces, ¿por qué seguimos manejando estos desajustes en balanza comercial? Porque básicamente lo que ha pasado en el último año es que hemos tenido que estar importando bienes petroleros, y esto ha sido un incremento del 51%, específicamente gasolinas, y que se alinea con la caída de la producción de este bien en 42.6%. Pero entonces, vuelvo a la pregunta. El lunes, ¿cómo va a amanecer la gasolina? Pues tenemos que darle mucho seguimiento al tema del subsidio que había aplicado hace un par de semanas la Secretaría de Hacienda. Yo creo que va a dejar de estar vigente, y seguramente vamos a estar viendo el incremento de gasolina en las próximas semanas, porque el tema fundamental es que, como recordarán los radioescuchas, con la reforma del 2013 y la liberación de 2017, lo que se ha generado es que el precio de la gasolina dependa de los precios internacionales del petróleo. Y la mezcla mexicana de petróleo en promedio en el último año ha tenido un incremento del 51.7%, y las perspectivas a nivel internacional es que el precio del barril del petróleo siga incrementándose, con el consiguiente impacto en los precios de la gasolina y en las presiones inflacionarias. Pero entonces, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, ¿hay una justificación, por ejemplo, para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador de la construcción de refinerías, cuando la verdad es que el mundo entero está tratando de ir por las energías limpias? Es un proceso que tú tienes que considerar. Lo que sí es muy importante destacar, Marcela, es que si tú checas los programas de los tres diferentes candidatos, no hay un proyecto específico de sustitución de energías limpias. No hay un proyecto en donde se diga que va a dar una sustitución del 5% de utilización de recursos de energías renovables para el siguiente sexenio en el 10 o en el 15%. Mientras no exista ese plan, pues tú tienes que hacer uso de los recursos que tienes, y en este caso es el uso de los combustibles
combustibles Pues fósiles. sí, pero entonces en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Esperaríamos que quien ganara tuviera ya con cifras esta sustitución de energías renovables, que a mí me parece fundamental. Y el otro tema en ese sentido es el de sí se deben de incrementar los impuestos desde mi punto de vista, pero los impuestos verdes y por la utilización de los recursos no renovables de nuestro país. Creo que hacia allá tiene que ir la propuesta la política de económica. Anaya de eliminar el IEPS. Me parece que en este momento no es viable precisamente por el tema de las cargas financieras que vienen. Híjole, bueno, ya nos quedamos con muchas preguntas, pero muy agradecidos con tu participación y por supuesto esperando tener más análisis de esta naturaleza. Muchas gracias. A las órdenes. Buenos días. Daniel González estuvo con nosotros.